Con todo derecho, un lugar sin rumores ni fantasmas. Con todo derecho, un lugar sin rumores ni fantasmas. Bueno, hoy en CTD vamos a hablar, por qué Gustavo Galarza nunca perdió los derechos personalísimos y tiene la capacidad jurídica total. Gustavo Galarza siempre tuvo la capacidad jurídica total. Bueno, lo vamos a explicar sucesivamente con el Código Civil para que vean y ya, como lo explicaba para Gustavo, lo explicamos para todas las personas de la República Argentina. ¿No? Todo tiene una lógica y todo tiene un sentido, ¿no? Porque cuando Gustavo Galarza hizo los videos de la internación de 2015, Gustavo supone que hay un juez, que actuó un juez. No hay ningún juez, nunca actuó ningún juez. Gustavo, en un video hace poco, en el video de las tres Pascuas, Gustavo muestra la prueba de el ingreso a la internación en el Carrillo y el egreso. Bueno, donde se tapa la firma de que se hace responsable. Bueno, se tapa la firma de que se hace responsable de la internación. Bueno, que se haga responsable de la internación no se queda con los derechos personalísimos de Gustavo Galarza. Bueno, que son vitalicios, inalienables, imprescriptibles. Capítulo 1, Derecho, artículo 2, Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta su palabra, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente en todo el ordenamiento. Capítulo 2, Ley, artículo 4, ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Artículo 7, eficiencia temporal. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto disposiciones en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Artículo 8. Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está ordenada por el ordenamiento jurídico. Ejercicio de los derechos. Capítulo 3. Artículo 10. Abuso de derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Capítulo 4. Derechos y bienes. Artículo 15. Titularidad de los derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. Artículo 16. Bienes y cosas. Primer párrafo del artículo 15. Pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Artículo 17. Derechos sobre el cuerpo humano. Solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Derechos y actos personalísimos. Artículo 51. Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Artículo 52. Afectación a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabado en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto en el libro 3, título 5, capítulo 1. Artículo 55. Disposición de los derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es en contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Después con los artículos respecto al cuerpo humano. Artículo 56. Acto de disposición sobre el cuerpo humano. Artículo 58. Investigaciones en seres humanos. Artículo 59. Consentimiento informado por actos médicos o investigaciones en salud. Ley 26.657 lo vamos a mostrar que protegen, los datos de las personas. Bueno, los que tienen problemas de salud mental y discapacidad les protegen los datos y que debe ser un consentimiento, el paciente debe dar consentimiento para la implementación. Y también lo dice el Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. Protege y dice, además aclara que los profesionales tienen que tener totalmente formación científica y estar adecuados a la ética científica. El satélite y todos los delincuentes que interfieren en la vida de Gustavo ni siquiera son científicos. O sea, solo se introduce para cambiar los datos, que los datos sean falso. Ahora vamos a hablar de la persona humana, ¿no? Capítulo 1, comienzo de la existencia. Artículo 19, comienzo de la existencia. Artículo 20, duración del embarazo, época de la concepción. Artículo 21, nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Capítulo 2, sección 1. Artículo 22, capacidad de derecho. Toda persona humana goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad. Artículo 23, capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Personas incapaces de ejercicio. Acá, cuando hablamos de capacidad o incapacidad, estamos hablando de la capacidad o incapacidad jurídica. Jurídica, no de la salud de la persona. Dice... Artículo 24. Personas incapaces de ejercicio son A. Personas por nacer. B. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en esta decisión en la sección segunda de este capítulo. C. La persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esta decisión. Persona menor de edad. Artículo 25. Menor de edad y adolescente. Aquel que no es mayor de 18 años. Adolescente de 13 a 18 años. Artículo 26. Ejercicio de los derechos de la persona menor de edad. Ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona y su cuerpo humano. Artículo 27. Emancipación. La aceleración del matrimonio antes de los 18 emancipa a la persona menor de edad. La emancipación es irrevocable.
Bueno, Gustavo siempre estuvo emancipado, a partir de los 18 años estuvo emancipado. Es irrevocable, tiene la capacidad jurídica de Gustavo siempre fue total y desde que tuvo 18 años, como explica Gustavo, de que tuvo 18 años siempre estuvo emancipado. Es decir, los padres ni los hermanos tuvieron los derechos de Gustavo Galarza. Todo esto para que ustedes entiendan de que, ¿cómo se llama esto? De que solo una persona discapacitada de pequeño o antes de ser emancipado puede ser el responsable de los padres. Gustavo Galarza nunca fue discapacitado, lo declaró discapacitado a los 42 años, con lo cual nunca, y además como no hubo juez interviniente, nunca se dio los derechos. La capacidad jurídica de Gustavo siempre estuvo plena, es decir, no se dio nunca los derechos, ni se dio, ni se presumió la cesión de los derechos de Gustavo Galarza a ninguno de sus parientes. Como ellos persisten en hacer creer a mis familiares que ellos tienen derechos sobre mí, sobre decisiones personales. No tienen derechos sobre decisiones personales y no tienen derechos sobre nada de mi vida privada. Nada. Artículo 28. Actos prohibidos a la persona emancipada. Sección 3. Restricciones a la capacidad. Párrafo primero. Principios comunes. Artículo 31. Regla general. Las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica se rigen por las siguientes reglas generales. A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistido. B. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcionales y se imponen siempre en beneficio de la persona. C. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. D. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con la asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado, si carece de medios. F. Deben priorizarse las alternativas menos restrictivas de los derechos y libertades. Artículo 32. Persona con capacidad restringida y con incapacidad jurídica. ¿Se entiende? La capacidad jurídica de toda la persona es total, se presume siempre que es total. Cuando se dice que la capacidad está restringida, conlleva a la vez un reconocimiento de incapacidad. Pero estaba hablando de incapacidad jurídica, no en la salud o en el físico. Estaba hablando de la jurídica. ¿Se entiende? Jurídica. Pero que ellos internaron a Gustavo Galarza y nunca Gustavo perdió la capacidad jurídica. Como dice en el artículo 31, reglas generales, dice, la capacidad de una persona se presume, aun si estuviera en un establecimiento internado. Entonces, si no se hace la intervención jurídica y judicial, donde se declare que la cesión de alguna parte de la capacidad jurídica de esa persona o una restricción o una incapacidad jurídica que se reconozca en un acto judicial, no existe esas restricciones. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Bueno, acá en la intervención de Gustavo nunca hubo denuncia de este tonto y nunca hubo juez. Y los actos de este tonto, de todos los vecinos, de la CIDE Cristina, de la Policía Federal y del Carrillo son ilegales. De cualquier forma debieran haber hecho intervenir un juez. De cualquier forma, son totalmente ilegales y nulos. Artículo 33. Legitimado. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restrictiva. A. El propio interesado. B. El cónyuge separado de hecho y el conviviente. Los parientes del cuarto grado si fuera por afinidad dentro del segundo grado. D. El Ministerio Público. Artículo 34. Medidas cautelares. El juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. Debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. Artículo 35. Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente. El Ministerio Público y al menos un letrado deben estar presentes en las audiencias. Artículo 36. Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpreta la solicitud de declaración de incapacidad o restricción de capacidad ante el juez correspondiente. Si la persona ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente. Artículo 37. Sentencia. Artículo 38. Sentencia del juez. Artículo 38. Alcance de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan. Debe asignarse uno o más personas de apoyo, curadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este código. Artículo 39. Ve que Gustavo fue la CRT. La médica que hizo el procedimiento le preguntó a Gustavo Galarza si tenía curador o tutor y a mi vieja. Y le dije, bueno, no hubo curador ni tutor. Y además, como yo todavía no había recibido los papeles del Carrillo, dije que hice la denuncia por lo irregular y todo. Y la señora dejó constancia la denuncia. Dejó constancia en su resolución la denuncia. Pero ella obtuvo todos los papeles y vio bien claro que Gustavo se quejó, vio bien claro que no hay ningún juez. No hay ningún juez. Bueno, artículo 39. Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscrita en el registro de estado civil y capacidad de las personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento. Ven que Gustavo, de vuelta, otro papel, corroboración. Ven que Gustavo, cuando fue a terminar los trámites de la pensión, le pidieron el certificado de nacimiento. ¿Qué dice el certificado de nacimiento? Nada. Bueno, dice, Gustavo nunca no tiene ninguna restricción a la capacidad ni una incapacidad jurídica. Ninguna. Pleno derecho tiene Gustavo.
Así que Gustavo Galarza no va a discutir los derechos, ni los derechos de la garantía constitucional de Gustavo y la denuncia con nadie, ni los hermanos o la madre a nadie más. Todo eso es una tetra estúpida que la sostienen para presionar a Gustavo, pero no. Gustavo no va a tolerar. Artículo 40, revisión. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento a instancia del interesado. Claro, si cualquiera cede sus derechos y le aplica al juez una restricción a sus derechos y el alcance de esa extensión de esa restricción, el interesado puede en cualquier momento revocar el pedido que uno pidió, que uno hizo ante el juez, puede pedir la revocación. Dice, la sentencia debe ser revisada por un juez en un plazo no superior a 3 años. Artículo 41. Internación. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad jurídica, procede solo. A. Debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario. Artículo 37. Que señale los motivos que la justifiquen y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva a su libertad. Gustavo, yo soy testigo. Cuando me llevaron al Carrillo, ni siquiera me hicieron una entrada médica, clínica. O sea, los policías me hicieron esperar ahí hasta que arreglaron el lugar donde me iban a internar y me internaron. ¿Usted se cree que ese día me vio algún médico? Para ver cómo entraba, qué forma entraba? Nada. Después de la semana me llamó la directora del establecimiento y me llamó ahí a una charla ahí adentro. A. Debe estar fundada en una evaluación del equipo interdisciplinario. B. Solo procede ante la existencia de un riesgo cierto o inminente de un daño de identidad para persona protegida o para tercero. C. Es considerada de un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible. D. Debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. C. La sentencia que apruebe la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión. ¿Ven? Todo este artículo 41, internación. ¿Ven? ¿Qué hace? Todo esto hace nulo la internación de Gustavo Galarza. ¿Ven? Porque si decía que yo lo prestaba a ver, si había peligro contra él, contra los vecinos, bueno, ¿ven? Debería haber hecho la denuncia y realmente actuado un juez. Pero si hace la denuncia tonto mentiroso, delincuente y todo mentiroso y delincuente, hace la denuncia, ¿ven? No se cumple nada. Y todo lo tuvo que hacer cumplir un juez. ¿Ven? No hubo juez. ¿Ven que no hubo juez? El Código Civil y la Ley de Salud Pública Mental hacen nulo la discapacidad, Gustavo. La declaración de discapacidad, las actas de discapacidad que hay. Desde el 2015, la actualización del 2022 y la que hizo la CRT. Me hace todo nulo. El artículo 41, internación, deja bien en claro de que todas las actuaciones de ellos fueron motivadas con estas excusas. Todas las excusas que están acá. Que yo lo molestaba a él, que yo ponía en riesgo a los vecinos, que yo... Toda mentira de ellos. Bueno. Ahora, todo el artículo 41 hace bien en claro que debió haber actuado un juez. Y si el juez actúa, efectivamente tiene que citar a Gustavo Galarza y preguntarle. Yo tenía todas las denuncias contra ellos. En 2005, 2011 y la federal, así que efectivamente iban a terminar todos presos. Incluida a Cristina Kirchner y Scioli. Dice, artículo 41. Toda persona con padecimientos mentales se encuentra o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. ¿Ves que está la ley de discapacidad? La ley de discapacidad que se le cita al juez Ergolini. La Convención de la Protección de la Persona con Discapacidad. Bueno, un discapacitado nunca pierde, se presume su capacidad, su capacidad jurídica de denunciar. Si no, se entiende, todo es una joda, porque el que se le dicta una sentencia de discapacidad, cualquiera puede abusar de él. Dice, artículo 42. Tratado dispuesto por la autoridad pública, evaluación e internación. Párrafo 4. Cese de la incapacidad y las restricciones a la capacidad, siempre jurídica. Artículo 47. Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe declararse por el juez que lo declaró. Dice, si el restablecimiento no es total, el juez debe ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo. Párrafo 5. Inhabilitados. Artículo 48. Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la probabilidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. Se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental. La acción solo corresponde al cónyuge conviviente y a los ascendientes y descendientes.